Hola a todos, me llamo Fran Serrano y en este vídeo vamos a ver la introducción a la comunicación en red a través de sockets, en concreto utilizando el lenguaje Java. Entonces, hasta ahora hemos visto que comunicábamos procesos a través de, por ejemplo, mecanismos como podían ser ficheros. Esos ficheros es verdad que podían estar almacenados en recursos remotos o donde nosotros quisiéramos, pero de cara a una mayor eficiencia del proceso de comunicación, bueno, pues nos venimos a lo que es la capa de red en la que vamos a utilizar sockets a nivel de cliente y a nivel de servidor para comunicar nuestras aplicaciones. Entonces, lo primero es definir qué es un socket. Un socket es un enlace que se establece entre dos sistemas. Normalmente estos dos sistemas son un cliente y un servidor. ¿Y para qué establecemos este socket? Bueno, pues es el canal de comunicación que vamos a establecer para poder enviar paquetes o recibir paquetes de información. Si buscamos una analogía en la vida real, un socket de servidor, por ejemplo, sería un enchufe en la pared y un socket cliente sería, por ejemplo, en el cable con las púas que podemos conectar en el enchufe de la pared. Entonces, ¿qué hace una aplicación cliente de red? Pues bueno, a nivel de secuencia, lo que normalmente necesitaría es, primero, construir, o en este caso ya sabemos que va a ser instanciar, un objeto de tipo socket. Veremos cómo se hace. Y además, este socket necesita cierta información para ser construido o para conectar. Entonces, necesitamos saber dónde lo tenemos que enchufar. En este caso, para saber dónde lo tenemos que enchufar, a nivel de red, necesitamos dos parámetros principales. Uno es la dirección del servidor. La dirección del servidor puede ser una dirección IP o, como sabéis, puede ser, por ejemplo, un nombre de dominio que se resuelva al final a una dirección IP. Y esta dirección IP va a ser la que va a utilizar el socket cliente para, digamos, lanzar el cable de conexión al servidor. Y después también un puerto de conexión con el servidor. Sabéis que una máquina tiene pues alrededor de 65.000 puertos posibles y lo que abrimos es uno de esos puertos desde el servidor para que el cliente se pueda conectar. Entonces, además de establecer un enlace virtual, lo que hacemos es también establecer dos canales, uno de entrada de datos para recibirlos y uno de salida de datos para enviarlos. Esto es muy similar a lo que hemos visto en la parte de ficheros. En ficheros veíamos que utilizábamos un file reader, un file writer. Aquí en este caso lo que utilizamos es un chorro de datos, de bytes. Y para ello, para la lectura y escritura, lo que utilizamos es los input stream reader y los output stream writer para recibir y enviar datos. Vamos directamente a generar un nuevo proyecto. En este caso no hace falta que sea Maven para hacer nuestras pruebas. Podemos dar un proyecto Java. Creamos desde una plantilla para que nos genere el main. Voy a llamarlo, por ejemplo, example client socket. Y con esto ya tenemos una aplicación Java preparada donde tenemos nuestro main. Y aquí vamos a ir viendo qué es lo que necesitamos para programar sockets. También hay que decir que las aplicaciones en red, hay muchísimos tipos y la verdad es que da muchísimo juego el saber programar en red. Y bueno, a veces las aplicaciones en red se han utilizado para dar servicios. En otros casos, por ejemplo, se enmascararon detrás de dar un servicio y acabaron siendo lo que llamamos, por ejemplo, troyanos. Hay gran cantidad de virus desarrollados hoy en día que tienen como base aplicaciones de red, ¿vale? Siempre nos encontramos a nivel de la capa 3 del nivel OSI, ¿vale? Entonces, utilizamos el protocolo TCP/IP. Para quien no lo sepa, es un protocolo de red que utiliza paquetes que tienen cierta información y va a nivel de IP. Esto quiere decir que por ello necesitamos un servidor con una dirección IP al que nos podamos conectar. Ejemplos, por ejemplo, de troyanos que se han desarrollado enmascarados en aplicaciones de soporte remoto son, por ejemplo, el Sub7 o el Back Orifice. Estos dos programas se pensaron inicialmente para dar soporte remoto, para poder ejecutar procesos remotos en máquinas que no fueran la nuestra, pero bueno, de luego acabaron un poco con ideas un poco más maliciosas y se utilizaron principalmente como troyanos para tomar el control de ordenadores remotos para lo que no teníamos permiso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dentro del nivel de red hay, digamos, dos vertientes, el lado oscuro y
las aplicaciones de servicios que realmente nos sirven para mejorar nuestra comodidad en el día a día. Para comunicarnos, es importante saber lo que es un protocolo de comunicación. Entonces, un protocolo es un conjunto de reglas que se establecen en el proceso de comunicación entre dos sistemas. En la vida real también nosotros tenemos protocolos de comunicación, por ejemplo, nuestros lenguajes y, por ejemplo, también protocolos a nivel de educación, de maneras, en los que, por ejemplo, yo sé que cuando veo a una persona por la mañana, pues le tengo que decir buenos días, normalmente esperaré un buenos días y entonces a partir de ahí pues establecemos una comunicación en la que empezamos ya a contarnos cosas. Entonces, tenemos, en esto que acabo de decir como ejemplo, tenemos una secuencia de comunicación, es decir, yo digo buenos días, espero un buenos días y luego empezaré a hablar y contar cosas. Y también esperamos también un formato en el que comunicamos las cosas. Es decir, yo no digo me voy al gimnasio, yo lo primero que digo es buenos días. Entonces, a partir de ahí se establece ya el protocolo y entonces, bueno, se inicia la comunicación. Entonces, lo que queremos decir aquí es que normalmente pediremos algo de una forma determinada y en base a ese protocolo, esa forma de pedirlo, se nos contestará y se nos proporcionará información de otra manera determinada. ¿Vale? Entonces, normalmente, como las reglas de educación en el día a día en las personas, tiene siempre un formato convenido. Es decir, la gente sabe o se educa para saber que tiene que decir buenos días por la mañana. Entonces, bueno, esto está convenido, digamos, de alguna manera. Es un estándar de facto, digamos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, lo que podemos hacer a nivel de red. Para hacer nuestras pruebas y ver un poquito lo que significa conectar un cliente de red a un servidor, podemos utilizar la herramienta Telnet. En este caso, por ejemplo, Telnet es una herramienta presente en prácticamente todos los sistemas Unix. En Windows tenéis que agregarla en la parte de agregar o quitar características de Windows y ahí tendréis una entrada que pone cliente Telnet. Ahí lo activáis y automáticamente se os descargará y se os instalará un cliente Telnet para utilizar en la consola. Entonces, yo si, por ejemplo, utilizo el cliente Telnet, puedo decirle Telnet y después espera como primer parámetro un host al que me voy a conectar. Por ejemplo, podría ser google.com. Y además luego le puedo especificar un puerto. Si no especifico ningún puerto, Telnet intentaría conectar en el puerto por defecto que usa Telnet. Este sería el 23. ¿Vale? Pero eso si no lo especificamos. Pero si yo le digo que quiero conectar en el puerto 80, lo que hace es establecer una comunicación, un socket cliente comunicado con el puerto 80 de nuestro servidor. Aquí ya nos dice que estamos conectados a google.com. Entonces yo aquí realmente no sé qué decir a Google porque no me sé el protocolo de comunicación con el servidor, con el Google, que es un servidor, en este caso, web, un servidor HTTP. Entonces, yo lo primero que tendré que saber es, bueno, pues, ¿y yo cómo hablo en ese protocolo? ¿Cómo hablo en ese lenguaje? Bueno, pues el lenguaje HTTP tiene una especificación. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol. Y tenéis un enlace aquí en el que podéis ver más información para quien se interese. Pero básicamente el protocolo HTTP lo que nos dice es que tenemos que utilizar como mínimo 2 palabras y opcionalmente 3, en la que la primera palabra es el verbo que utilizamos para lo que queremos hacer. Es decir, yo quiero hacer una petición de un recurso. En este caso, para una petición yo utilizaría get, ¿vale? Para una petición de recuperar información. Y el recurso que quiero va como segunda palabra. Sería el index.html. Yo si esto lo ejecuto, le doy a intro, directamente el servidor me devuelve la página de Google, la página de búsquedas, que pinta algo así. Aunque aquí no se entiende nada, pero bueno, esto es la página de Google equivalente a esto. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esa petición, nos llega una respuesta. Yo aquí en la petición podría adicionalmente establecer la versión del protocolo HTTP en el que quiero recibir la información, es decir, la 1.1. ¿Vale? Entonces el servidor me responde, en realidad, con todo este chorro de datos, pero además, si vemos la parte de arriba, me responde con una respuesta HTTP. Y aquí nos dice HTTP 1.1 200 OK.
significa que, bueno, 1.0 en este caso me ha devuelto porque me dice que él soporta la HTTP 1.0. El código 200 es el código de respuesta. Este código de respuesta en la serie 200, 201, 202, 200X son respuestas que nos dicen que las cosas han ido bien. La serie, por ejemplo, 300 son, por ejemplo, respuestas de redirección. Esta página ya no está aquí, está en otro sitio. La 400, por ejemplo, puede ser el 403, que es prohibido, que es que no tenemos autenticación para acceder a ese recurso, no se sabe quiénes somos nosotros. Y el OK es el status code, el status text, perdón. Entonces, esto es básicamente una traducción a texto de este mensaje. ¿Vale? Pero además nos devuelve una cantidad de información que son cabeceras de respuesta. ¿Vale? Esto cada servidor nos podrá devolver lo que estime conveniente. ¿Vale? De nosotros, de esta respuesta, podríamos utilizar esta información o no. ¿Vale? Pero de momento, a nivel básico, hemos utilizado una petición GET de un recurso y se nos ha contestado con un OK, un 200 y el chorro de información que hemos pedido. ¿Vale? Por ejemplo, una parte importante es que yo aquí le digo que en la petición acepto, estas son cabeceras, host y accept serían cabeceras de la petición, es decir, una información extra, además de lo que quiero. Le estamos diciendo que yo lo que acepto de respuesta es texto en formato HTML. Y aquí el servidor nos contesta que el tipo de contenido que me está enviando es texto en formato HTML. Y además que el tamaño es de 2026 bytes. Entonces, bueno, tenemos cierta información extra en las cabeceras, tanto de petición como de respuesta. Entonces, si seguimos, lo que vamos a hacer es crear un cliente HTTP que recupere todo este contenido, pero en vez de utilizar el cliente Telnet, lo que vamos a utilizar es nuestro programa Java. Entonces, hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer es construir un socket cliente. Bueno, esto es tan simple como utilizar una clase del paquete java.net, como vemos aquí. Entonces decimos, por ejemplo, socket es igual a new socket. Hasta aquí, sencillo. Ya nos ha importado la clase. Y ahora, si queremos, tenemos el enchufe en la mano, digamos, y lo que queremos es conectarlo a la pared, pues bueno, tenemos que saber primero a qué enchufe de la pared lo tenemos que conectar. Para esto lo que hacemos es especificarle en su método, que es bastante intuitivo, connect. Nos pide como parámetros una socket address. ¿Vale? Entonces, una socket address no es nada más que un objeto que encapsula la dirección y el puerto, que comentábamos antes que necesitamos. Entonces, hago un new init socket address, que es una clase que implementa socket address. Es decir, si vamos a socket address, nos vamos a lo que es el constructor. ¿Vale? Nos dice que hereda, en este caso, socket address. ¿Vale? Y socket address, bueno, pues tiene diferentes tipos. En este caso, la que estamos utilizando nosotros, init socket address. Entonces, lo que hacemos aquí en init socket address, en el constructor, es pasarle la dirección. ¿Vale? En este caso, voy a pasarle un nombre de dominio, porque no me sé la IP ahora mismo. Y el puerto. El puerto HTTP, por defecto, es el puerto 80. Aquí, muy importante, esto es lo que llamamos en desarrollo de software un magic number. Esto hay que evitarlo siempre. Entonces nos declararemos una constante port HTTP. Para tenerlo, digamos, todo agrupado, pues utilizáramos más puertos, tendríamos diferentes líneas con port HTTP, port SMTP o lo que necesitáramos. Y aquí connect nos está diciendo que puede lanzar una excepción. Bueno, pues entonces ahora mismo lo que hacemos es balones fuera y que si revienta la aplicación, pues que por lo menos salga una traza por consola en la llamada. Entonces, una vez lo tenemos conectado, solo tenemos, digamos, un cable para que no se nos vaya, por llamarlo de alguna manera. Y además tenemos el puerto este, por un momentito, reservado para nosotros para poder establecer el canal de comunicación. Ahora lo que necesitaremos es, igual que en ficheros, una entrada de datos y una salida de datos, como vemos aquí. Entonces, aquí lo que hacemos es utilizar del socket el input stream y el output stream. Tenemos ya directamente un método que nos devuelve un input stream y este lo cogemos. Y además tenemos socket getOutputStream y este nos lo quedamos también, output stream. A partir de aquí es exactamente igual
que hacíamos en ficheros. Yo ahora quiero poder leer lo que me envía el servidor y quiero poder enviar un comando al servidor. ¿Un comando de qué tipo? Pues de la petición, por ejemplo, que hemos visto antes, get index.html. Entonces, nosotros tenemos que poder comunicar esta petición al servidor y debemos de ser capaces de leer esta respuesta de vuelta. Para ello, lo que hacemos es lo que ya conocemos. Yo quiero escribir comandos en líneas, no quiero escribir carácter a carácter. Entonces, bueno, voy a declararme un objeto que me sirva para más fácilmente poder enviar información y recibirla. Entonces, de la misma manera que en ficheros, lo que hacemos es un buffer reader. Reader es igual a new buffer reader. En este caso, necesita un new input stream reader. Y este input stream reader necesita pues, el input stream que ya tenemos. Y además quiero también poder enviar información. Para eso necesito un print writer. Por ejemplo, printer es igual a new print writer. Y aquí new output stream writer. ¿Y aquí qué necesitamos? Pues el output stream este que hemos conseguido aquí. Y con esto realmente ya tengo, digamos, mis cintas transportadoras de información en los dos sentidos, en la ida y en la vuelta. Entonces yo, por ejemplo, ahora lo que quiero hacer es, lo primero, poder enviar un comando al servidor. Pues entonces lo que hago es println, y aquí ¿qué le diría? Pues lo que hemos dicho en Telnet, lo mismo, index.html. Con esto yo ya estaría enviando información al servidor. Bueno, no del todo. No del todo, ¿por qué? Porque acordémonos que con el print writer, para poder enviar la información tenemos que o bien cerrar el print writer, que no es nuestra intención ahora mismo, porque podemos querer enviar más información, o utilizar el método flash, ¿vale? Si yo quiero realmente enviar información, tendría que utilizar el método flash. Tengo otra alternativa, y es que cuando voy a enviar líneas consecutivas y yo no voy a, digamos, a almacenar 3, 4, 5 líneas para enviarlas todas de golpe, sino que voy a enviar línea a línea y son todo comandos de una línea, lo que puedo hacer es que en el print writer, como segundo parámetro, me acepta un booleano que llaman en este caso autoflash. Y lo que puedo hacer es decirle que sí, que es autoflash, y entonces automáticamente conforme lanza un comando se hace flash directamente. Entonces, con esto, si yo ahora lo lanzo la aplicación, veo que no pasa nada. ¿Por qué? Porque en realidad sí que he lanzado el comando get al servidor HTTP en el puerto 80, pero no estoy leyendo nada de lo que vuelve. Entonces yo necesitaré ahora mismo el reader para empezar a leer todo lo que me envíe de información el servidor. En este caso es exactamente igual que en ficheros. Me declaro una línea temporal y aquí lo que hago es while line igual a reader readline distinto de null. Por ejemplo, voy a lanzar por consola line. ¿De acuerdo? En este caso, si no va nada mal, yo ya debería empezar a leer por aquí en la consola todo el chorro de datos que el servidor de HTTP de Google me envíe. Como vemos, así es. Me he tirado todo el chorro de datos que me tiraban en Telnet y también me incluye las cabeceras de la respuesta HTTP. Hasta aquí hemos visto que tan simple como esto, somos capaces de conectar un socket a un servidor remoto, en este caso utilizando un DNS, porque eso va a pasar directamente sin que yo lo especifique, ya que estoy indicando un nombre de host, ¿vale? Un nombre de dominio. Todo esto va a ir al DNS, va a resolver la dirección IP y se va a utilizar la dirección IP para utilizar el puerto 80 contra el servidor HTTP. Me declaro un reader y un writer para establecer los canales de entrada de datos y de salida de datos. Recordemos que aquí lo que queríamos era enviar y recibir paquetes, ¿vale? Me he generado este socket, lo he conectado a la pared en el puerto 80 y establezco el canal de comunicación de entrada y de salida. Envío una petición con el protocolo que hemos visto aquí que debo seguir, y si no lo sé, tendré que investigar cómo funciona el protocolo HTTP
Lo mismo que podría ser conectarme a un puerto 25 y utilizar el protocolo de envío de correos SMTP, en el cual, por ejemplo, no se me pediría esto, sino se me pediría una autenticación, user, password, si utiliza relays y una serie de cosas. Y con eso ya conseguiríamos enviar, por ejemplo, un correo. Entonces, con esta aplicación simple de Sockets ya hemos podido recuperar una página web que podríamos, por ejemplo, utilizar para guardar en un fichero o enviar a una persona o lo que nosotros necesitáramos. Preguntas, por favor, a la dirección de correo fjserrano@florida-uni.es.